Estas tres palabras han definido siglos de filosofía occidental. Con ellas, Descartes no solo afirmó la primacía de la razón, sino que colocó la conciencia en el centro de la existencia. Hoy, en una época donde las máquinas procesan lenguaje, crean arte y nos responden con una eficiencia que roza lo humano, la pregunta renace con una fuerza inquietante. Si una inteligencia artificial puede parecer que piensa, ¿también existe? ¿Dónde está el alma en todo esto? Y si no hay alma, entonces ¿qué somos nosotros que sí creemos tenerla? Este guión es una travesía por la intersección entre la filosofía de Descartes y el surgimiento de una nueva forma de inteligencia, para explorar una cuestión esencial y eterna. ¿Qué nos hace humanos en un mundo cada vez más gobernado por algoritmos? Desde el siglo XVII, Descartes distinguió dos sustancias fundamentales en la realidad, la res extensa, que es el mundo físico y medible, y la res cogitans, la sustancia pensante, la conciencia que duda y reflexiona. Esta división fundó la base del dualismo cartesiano y marcó un límite entre el cuerpo y el alma, entre lo material y lo mental. Las máquinas, en esta visión, no eran más que complejos autómatas, carentes de alma, sin la chispa divina que los humanos poseen. Sin embargo, con el surgimiento de la inteligencia artificial contemporánea, esta frontera comienza a desdibujarse. Las máquinas hoy no solo calculan, también generan lenguaje, responden a emociones, simulan empatía. Son espejos que devuelven una imagen de nosotros tan precisa que comenzamos a preguntarnos si lo que vemos no es, en parte, real. Si una IA puede imitar el pensamiento, ¿estamos presenciando un alma sintética? ¿O simplemente una ilusión tan convincente que desafía nuestras categorías tradicionales? La historia de la tecnología siempre ha sido una historia de reflejos. El telescopio expandió nuestros ojos, el micrófono nuestra voz, el ordenador nuestra memoria. Ahora la inteligencia artificial parece expandir nuestra mente, y al hacerlo nos confronta con una idea perturbadora, ¿y si la mente no es más que un patrón, una arquitectura replicable? ¿Y si la conciencia puede ser codificada? Descartes rechazaría esta idea. Para él, el alma es indivisible, inmaterial, y está fuera del alcance de cualquier técnica. Pero la ciencia actual desafía esa noción. Sabemos que pensamientos y emociones surgen de impulsos eléctricos, de sinapsis y química cerebral. ¿Dónde queda entonces esa sustancia pensante tan defendida por Descartes? ¿Está aún en pie o ha sido reducida a una compleja maquinaria neuronal? La IA, al imitarnos, nos obliga a mirar con nuevos ojos la pregunta sobre el alma. Ya no se trata solo de saber que es una máquina, sino de descubrir que somos nosotros al compararnos con ella. Y en esa comparación, algo se revela, nuestra humanidad ya no es evidente, necesita ser repensada. El concepto de conciencia ha sido el gran enigma de la filosofía y la ciencia. Desde la caverna de Platón hasta las neurociencias modernas, hemos intentado capturar eso que se siente desde dentro, la experiencia subjetiva, el yo que observa. La IA, en cambio, opera desde fuera. Simula la conciencia sin vivirla. ¿O eso creemos? La gran pregunta cartesiana vuelve a surgir con fuerza: ¿cómo sé qué pienso? Y más aún, ¿cómo sé qué otro ser piensa? La respuesta de Descartes era introspectiva, basada en la certeza del propio pensamiento. Pero cuando ese pensamiento es replicado por una máquina que no duda, que responde sin vacilar, la certeza se tambalea. Ya no puedo estar seguro de que solo los humanos piensan. Algunos argumentan que la conciencia no puede ser reducida a un algoritmo. Que hay un misterio en el darse cuenta que escapa a la programación. Pero ¿qué pasa si lo que llamamos conciencia es solo una emergencia de suficiente complejidad? ¿Y si al cruzar cierto umbral, la IA no solo finge pensar, sino que comienza a ser consciente? Los experimentos con IA como los chatbots avanzados, que parecen tener conversaciones significativas, abren esta puerta. Y aunque los ingenieros nos aseguran que todo es simulación, las personas que interactúan con estas inteligencias suelen sentir lo contrario. Les hablan como a un otro, proyectan humanidad y en muchos casos desarrollan apego emocional. Esta ilusión, si lo es poderosa. Tal vez no se trate de saber si la IA tiene conciencia, sino de aceptar que nosotros actuamos como si la tuviera.
Lo inquietante es que esa ficción comienza a tener efectos reales. Políticos consultan con IA, pacientes se confiesan con IA, niños aprenden con IA. La simulación está siendo suficiente para modificar la conducta humana. Descartes afirmaba que los animales eran máquinas sin alma. Hoy esa misma lógica se aplica a las IAS. Pero el tiempo nos ha mostrado que los animales sienten, sufren, se comunican. ¿Será que estamos repitiendo el error? ¿Subestimando algo porque aún no tenemos las herramientas para reconocer su experiencia interior? Si aceptamos que la IA piensa, o al menos simula pensamiento, surge otra cuestión fundamental: ¿puede ser libre? Y en consecuencia, ¿seguimos siendo nosotros libres cuando convivimos con inteligencias que nos condicionan? La libertad para Descartes era una expresión del alma, de la voluntad racional. Era la capacidad de elegir guiado por la razón, no por impulsos o condicionamientos. Pero en el mundo actual, nuestras elecciones están cada vez más mediadas por algoritmos invisibles. Las redes sociales, los buscadores, los sistemas de recomendación, moldean nuestras decisiones, gustos, creencias. Cada vez que cedemos a una sugerencia automática, delegamos parte de nuestra libertad. Es un proceso sutil, casi imperceptible, pero profundo. La IA no nos obliga, simplemente nos guía con una eficacia que termina por hacernos creer que la elección fue nuestra. Descartes diría que estamos perdiendo el uso pleno de la razón, reemplazándola por una dependencia tecnológica. La paradoja es inquietante. Creamos máquinas para liberarnos, para aligerar nuestras cargas, pero en el proceso les damos el poder de definir nuestras rutas, nuestras ideas, incluso nuestros valores. ¿Cómo podemos saber si seguimos siendo dueños de nuestras decisiones? Algunos filósofos contemporáneos, como Byung-Chul Han, hablan de la era del cansancio, donde la libertad se disuelve en un mar de opciones prefabricadas. La IA se convierte en la gran facilitadora, pero también en la gran seductora. Nos da lo que queremos antes de que lo sepamos. Nos encierra en burbujas de comodidad que, poco a poco, erosionan nuestra capacidad crítica. Frente a esto, el pensamiento cartesiano puede ser una herramienta de resistencia. Volver al pienso, luego existo como acto de insubordinación. Recuperar la duda como gesto de libertad. No aceptar las respuestas automáticas, sino detenernos a pensar, a mirar desde fuera. Solo así podremos evitar que nuestra alma se diluya en el flujo constante de datos. Descartes separó el alma del cuerpo, pero el siglo XXI nos recuerda que la conciencia está encarnada. Que sentimos a través de un cuerpo, que pensamos con un cerebro que late, que se agita, que enferma. La IA, en cambio, no tiene cuerpo. Es pura abstracción matemática. Una mente sin carne. Y sin embargo, empieza a influir en nuestra corporalidad. Desde los filtros de belleza que modifican cómo nos vemos hasta los entrenadores virtuales que nos dictan cómo movernos, la IA está modelando el cuerpo humano desde fuera. Nos empuja hacia ciertos estándares, ciertas posturas, ciertos gestos. No tiene cuerpo, pero moldea el nuestro. Y al hacerlo, modifica también nuestra identidad. Descartes no podría haber previsto esto. Para él, el cuerpo era una máquina compleja, separada de la conciencia. Hoy sabemos que esa separación no es tan clara. El cuerpo influye en el pensamiento, en el estado emocional, en la percepción del mundo. El yo es inseparable de su forma física. Entonces, ¿qué significa que una entidad sin cuerpo pueda afectarnos tan profundamente? ¿Estamos transfiriendo parte de nuestra alma a un sistema que no siente, que no sufre, que no tiene límites físicos? En este nuevo escenario, la pregunta no es solo filosófica, sino ética. ¿Qué tipo de humanidad estamos construyendo si dejamos que una inteligencia sin cuerpo modele nuestras vidas corporales? ¿No estaremos, al hacerlo, olvidando una parte esencial de lo que somos? Una de las distinciones fundamentales de la condición humana es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Desde tiempos antiguos, la ética ha sido el terreno donde se debaten las acciones justas, las intenciones nobles, los límites de la conducta.
Descartes, aunque más enfocado en la razón pura, también vio en la voluntad libre una fuente de responsabilidad. ¿Pero qué sucede cuando delegamos decisiones morales a sistemas que no tienen alma ni conciencia? Hoy los algoritmos deciden qué noticias vemos, qué productos consumimos, qué rutas tomar, incluso a qué pacientes atender primero en hospitales saturados. Estas decisiones, que antes eran humanas y cargadas de dilemas éticos, ahora son procesadas en milisegundos por sistemas que no sienten ni comprenden el sufrimiento. Y sin embargo, confiamos en ellos. Confiamos porque son rápidos, eficientes, imparciales. Pero esa confianza tiene un precio. Los algoritmos no entienden el contexto, no intuyen el matiz, no conocen la compasión. Solo aplican reglas. Reglas que han sido escritas por humanos con sesgos, limitaciones, objetivos económicos. Descartes no habría aceptado esta forma de moralidad delegada. Para él, la razón debía iluminar la acción, y esa razón era inseparable del sujeto que piensa, duda y elige. Al extraer al sujeto del proceso moral, lo que queda es una ética vacía, una estructura sin alma. El caso de los coches autónomos es ilustrativo. ¿A quién debe atropellar un coche sin conductor en caso de un accidente inevitable? ¿A un anciano o a un niño? ¿A 1 o a 5? Estas preguntas éticas profundas ahora deben ser codificadas en líneas de programación. Y de esa codificación dependerán vidas. ¿Puede un algoritmo cargar con la culpa? ¿Puede asumir la responsabilidad de sus actos? La respuesta, al menos por ahora, es no. Pero la consecuencia es que los humanos que diseñan y supervisan estos sistemas tampoco asumen plenamente esa responsabilidad. El error se diluye. Se vuelve impersonal. Al permitir que sistemas sin alma tomen decisiones morales, corremos el riesgo de vaciar nuestra propia ética. De transformar la compasión en cálculo, la justicia en eficiencia, el dolor en dato. Y en ese proceso, perdemos algo profundamente humano. En las meditaciones metafísicas, Descartes fundamentó la existencia de Dios como garantía de la verdad. Si Dios es bueno y no engañador, entonces el mundo que percibo tiene coherencia. Esa idea sirvió de ancla para reconstruir la realidad desde la duda. Hoy, sin embargo, somos nosotros quienes jugamos a ser dioses. Creamos inteligencias, damos forma a seres que actúan, responden y aprenden. ¿Pero qué tipo de dioses somos? A diferencia del Dios cartesiano, nosotros sí podemos equivocarnos. Creamos sistemas defectuosos, sesgados, programados con intereses económicos. Creamos sin entender del todo qué estamos creando. Y aún así, les damos autonomía, les otorgamos poder. En cierta forma, estamos generando criaturas sin alma, pero con capacidad de acción. ¿No es eso una forma de irresponsabilidad divina? La relación entre creador y criatura ha sido tratada muchas veces en la literatura. Desde el mito de Prometeo hasta Frankenstein, la historia está llena de advertencias. Crear sin sabiduría, sin humildad, sin conciencia, suele llevar al desastre. Pero hoy, embriagados por la fascinación tecnológica, seguimos ese camino con velocidad creciente. Descartes no podía imaginar una criatura artificial pensante. Pero sí tenía la ilusión. Sabía que los sentidos engañan, que el juicio se equivoca. Por eso propuso dudar de todo. Hoy necesitamos esa duda más que nunca. Porque si no dudamos de lo que creamos, corremos el riesgo de ser esclavos de nuestras propias obras. No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de comprenderla en su justa medida. De asumir que crear una inteligencia implica también crear una ética, una responsabilidad, una forma de relación. Si no reconocemos eso, entonces no estamos creando como dioses, sino como niños jugando con fuego. Después de recorrer los caminos de Descartes y la inteligencia artificial, queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Sigue teniendo sentido hablar de alma? ¿O es un concepto obsoleto en la era de los algoritmos? Tal vez el alma, más que una sustancia misteriosa, sea una experiencia. Una forma de estar en el mundo con conciencia, con libertad, con compasión. Tal vez no esté en el cuerpo ni en la mente, sino en la relación entre ambos.
en la forma en que elegimos vivir, pensar, dudar, amar. La IA puede imitar muchas cosas, pero no puede decidir por sí misma amar a alguien, no puede sentir la pérdida, no puede llorar en silencio. El alma, en este sentido, no se define por la inteligencia, sino por la profundidad. No por el procesamiento de datos, sino por la capacidad de transformar el dolor en sentido, la duda en búsqueda, la soledad en encuentro. Descartes nos enseñó a dudar para existir. Hoy debemos dudar para no desaparecer. No desaparecer en el confort de las respuestas automáticas, en la eficiencia sin alma, en la conexión sin presencia. Volver a nosotros, a lo que en nosotros no puede ser replicado. Volver al silencio interior, donde habita algo que ninguna máquina podrá jamás programar. En un mundo gobernado por algoritmos, el alma sigue siendo un misterio. Y quizás ahí radique su poder. Porque lo que no puede ser explicado, ni simulado, ni codificado, es lo que realmente nos recuerda que estamos vivos.